En este 24 de febrero de 2017, en que se cumple el día exacto del 5º centenario del nacimiento del Caballero de Gracia, tenemos aquí en el oratorio, en el Real Oratorio del Caballero de Gracia, a don Fermín Lavarga García, que viene a impartir una conferencia sobre el Caballero de Gracia en el contexto espiritual del Madrid de los siglos XVI y XVII. Don Fermín es sacerdote de la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño y canónigo de la Catedral de Calahorra. Es doctor en Sagrada Teología y en Filosofía y Letras, sección Historia, por la Universidad de Navarra, y en la actualidad ejerce la docencia y es director del Departamento de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de esa Universidad de Navarra. También es subdirector de la revista Anuario de Historia de la Iglesia y director del Instituto de Teología de la Diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño, afiliado a la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. Don Fermín, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué papel desempeña el Caballero de Gracia en el ambiente espiritual de su tiempo? Podríamos decir, utilizando una imagen, que el Caballero de Gracia es una especie de puente entre Italia y España, entre la espiritualidad que surge en Italia en el contexto de los oratorios del Divino Amor y se solidifica de una manera muy rica en el oratorio de San Felipe Neri, y él es el que lo transporta, lo traslada a España, de tal manera que podemos decir que gracias al Caballero de Gracia llega a España ese humanismo cristiano que está en la base de la espiritualidad italiana del siglo XVI y que tendrá un exponente clarísimo en la congregación del oratorio de San Felipe Neri. Y don Fermín, ¿qué novedades aporta a ese clima espiritual el Caballero de Gracia? Pues en realidad podríamos decir que las novedades que aporta son las que vienen de esa espiritualidad de los oratorios del Divino Amor. Podríamos resumirlo diciendo que se busca una espiritualidad que no solamente se reduzca a unos ejercicios de piedad, sino que abarque la vida entera. En el fondo, ¿qué es lo que busca? La santidad. Y para eso, desde la espiritualidad de San Felipe Neri, el Caballero de Gracia lo que va a promover es el culto a la Eucaristía como algo central dentro de lo que es la vida del cristiano, una devoción muy acendrada a la Virgen María y también el ejercicio de la caridad, que va a ser la dimensión práctica precisamente de esa vida cristiana. Otros rasgos específicos que el Caballero de Gracia importa y establece en Madrid, una ciudad para él muy querida, de hecho es donde se asienta, es donde quiere vivir y morir, pues por ejemplo la atención a la magnificencia del culto, es decir, cómo a través del culto, de la solemnidad del culto y también de la belleza se puede llevar a Dios. Y eso es lo que de alguna manera trae el Caballero de Gracia, y con un éxito muy notable, según refieren todos los historiadores de la época. Hablando recientemente, esta misma semana, con alguien experto que venía de Roma y que es rector de una iglesia en Roma que tiene que ver con San Felipe de Neri, me hablaba precisamente de cómo San Felipe Neri cuidó mucho la predicación y cuidó muchísimo la música, cosa que también importó, tengo entendido, el Caballero de Gracia aquí a Madrid. Efectivamente, así es. La predicación, que fuera una predicación llana, que llegara a la gente para mover los corazones. Y sobre todo la música. Bueno, hay que recordar grandes figuras que están en torno a San Felipe Neri en el oratorio de Roma, pues Palestrina, Tomás Luis de Victoria, que después viene aquí a Madrid también. Y precisamente esa tradición musical del oratorio la importa también el Caballero de Gracia, y los cronistas en efecto también recogen el éxito que eso tuvo aquí, y además con la particularidad de que tenía que ser una música que sirviera para llevar a las almas a Dios, no dejar entrar nada que fuera llamativo, extraño. Eso se cuida muchísimo, es decir, la música como vehículo para fomentar la devoción. En la congregación del Caballero de Gracia aparecen también importantes figuras vinculadas con la Santa Escuela de Cristo. ¿Qué es la Santa Escuela?
¿Qué personajes estuvieron en Santa Escuela y qué tienen que ver de algún modo? ¿Qué relación tienen con el Caballero de Gracia? Bien, el Caballero de Gracia yo creo que unánimemente se le puede reconocer como el que importa a España por primera vez la espiritualidad de San Felipe Neri, pero evidentemente a España va a llegar el oratorio de San Felipe Neri, aunque van a venir más tarde, y también va a llegar una institución que tiene esos mismos orígenes en los oratorios de Divino Amor y en la espiritualidad filipense, que es la Santa Escuela de Cristo. De hecho, la establece aquí en Madrid en 1646, aunque ya definitivamente en 1653 Juan Bautista Ferruccio, y lo que busca la Santa Escuela de Cristo es precisamente la santidad de sus miembros, y tiene todas las semanas, el jueves, el oratorio por la tarde, lo que se llama la escuela. ¿Por qué se llama la Escuela de Cristo? Porque todos se sienten discípulos de Cristo y ven en Cristo a su Maestro. Por lo tanto, ¿en qué va a consistir el discipulado? En imitar a Cristo, las virtudes. Van a coincidir la Escuela de Cristo y la venerable Congregación de Esclavos del Santísimo Sacramento, fundada por el Caballero de Gracia, en adoptar el mismo esquema de ejercicios del oratorio de San Felipe, y también en otros muchos aspectos, si bien es cierto que hay otros en que son radicalmente diferentes. Por ejemplo, la Santa Escuela de Cristo es una institución con un numerus clausus, no hay más que 72 miembros y todos varones. Pueden ser clérigos o laicos, pero en otros aspectos, por ejemplo, la promoción del culto al Santísimo, el carácter mariano y especialísimamente inmaculista de ambas instituciones, la difusión también del culto solemne, por ejemplo, en ese espíritu de San Felipe. Bien, hay una serie de rasgos que acercan mucho ambas instituciones, podríamos decir, si bien es cierto que no son ni muchísimo menos idénticas. Que son complementarias nos lo demuestra el hecho de que hay personajes interesantísimos que forman parte de las dos, entre ellos Juan de Palafox y Mendoza, que cuando viene a Madrid, en lo que podríamos llamar su noche oscura, a la espera de que se resuelva ese conflicto que le ha apartado de su amada diócesis del pueblo de Los Ángeles, pues se refugia, por así decir, en una espiritualidad más honda, más íntima, y va buscando instituciones donde él puede dar rienda suelta a esa espiritualidad que él busca y que necesita, de oración mental, de meditaciones, ¿Y dónde lo encuentra? Bueno, lo encuentra en el oratorio del Caballero de Gracia, pero lo encuentra también en la Santa Escuela de Cristo, de tal manera que le causa tal impacto que dice que a partir de ese momento la Escuela de Cristo para él es una de sus más amadas instituciones. Y de hecho se implica tanto también por su amistad con el que es en ese momento arzobispo de Toledo, que él es el encargado de redactar las constituciones, de tal manera que podemos decir que Juan de Palafox adopta al carácter hispano el espíritu del oratorio de San Felipe Neri, tal y como lo vive la Santa Escuela de Cristo. Pero también hay otras personas muy relevantes, como Agustín Barbosa, Nicolás Antonio, por mencionar figuras que son históricamente relevantes. Sería un ejercicio interesantísimo cotejar las listas de miembros activos en la Congregación de Esclavos y también en la Escuela de Cristo de Madrid, porque gracias a Dios hemos encontrado, se habían perdido, pero se han hallado sus libros, los libros de actas y de hermanos. Y hay que decir que por ambas vías el espíritu de San Felipe Neri pues se difunde en el Madrid de los siglos XVI y XVII, hasta el punto de que van a ser los principales cauces de difusión de ese espíritu filipense, porque aquí realmente en España la congregación después nunca tuvo gran éxito, probablemente porque la Santa Escuela de Cristo se había extendido a más de 400 poblaciones. Yo creo que es un fenómeno interesante. Desde luego nos habla de la vitalidad espiritual de este Madrid, que en este momento es la capital del mundo, podríamos decir, al cual llega el Caballero de Gracia y en donde él quiere vivir y morir, y donde hoy, al día de hoy, su memoria sigue viva, pues gracias a esta institución, al Real Oratorio y sobre todo a la congregación, que está celebrando estos actos, yo creo que muy justamente para celebrar este 5º centenario de un personaje sin duda ninguna relevante en su época. Pues muchísimas gracias, don Fermín, por estas palabras y que mucho éxito en la conferencia. Muchísimas gracias.